Ya la hora de epistemologar, es epistemología. Don Samuel, ¿cómo está? Hola, profesor, muy bien. ¿Y usted cómo Hola, está? señor, ¿cómo anda? ¿Cómo va la vida? Bien, bien, aquí estamos, aquí estamos. Ahí se le ve, se le ve. ¿Y usted, profe, cómo está? Aquí estoy más viejo, Por dos, pues, profe, pasa el tiempo, no perdona. nada más, pues nada más. Oiga, ¿y usted en qué parte, de qué parte me está hablando en este minuto? De Calama, profe, desde Oh, Calama, del desierto, corazón del desierto. ¿y cómo es ahí? ¿Y cómo es? Eh, ¿Usted está en un edificio en este minuto? ¿En una casa? no, no, en una casa, Ya. sí, ¿Y qué tal en ahí? una... bien, no, todo bien, todo bien, pero claro, aquí es, bueno, es como en todos lados, o sea, trabajo, casa, casa, trabajo y nada más. Pero si uno Ya. mira alrededor, todo es desierto. Todo es desierto. ¿Y las casas? A ver, hágame un panóptico de la casa, eso sí que tienen la pieza limpia, digo, Ah, ya que, ya, vení. para Acá conocer, tengo pues. el closet, Ya, ahí está el closet. míralo, ¿ah? Eh, Esta es la pieza del closet oficina más o menos. Ya, Acá, donde pasa el acá 90% el, del día. sí, ahí Ya. está mi esposa, está con el perrito, con el petete. Hola, ¿cómo estás? Acá está la, ¿cómo se llama? La cocina. Y Ya, acá la otra pieza. mire, qué Acá la otra pieza. Ah, no sé, interesante. está apagada la luz. Ahí sí, Sí, ahí está la pieza. ya, bien, Sí. mire. Y ahí, desde ahí a su trabajo, ¿cuánto le queda más o menos? No, menos mal que Calama no es grande, es pequeño. Yo creo que en 10 minutos, 10 minutos. 10 En minutos auto, en auto, allá, en vale. auto, sí. Ya caminando Bien. son media hora, pero Media igual es hora. posible. Sí, sí, Bien. igual es posible. Que levantarse más temprano, ¿no? Sí, oiga, y ahí, por ejemplo, la fruta, las cosas así, ¿qué tal? No, todo bien. Es que nos llega todo de Arica. Arica Ya, y de repente llegan frutas como más tropicales, así, más tropicales. sí, guayaba, maracuyá, Mm, mango. ya, En la época muy se ve rico, harto, se rico, ve el harto. mango rico, ¿ah? Sí, sí, no, muy bueno, para el Sí, juguito. sí, no, bien. Oiga, y ahí, por ejemplo, con el agua, ¿cómo lo hacen? El agua, comprar en Chimbombo. O sea, hay agua potable, pero se ocupa en el baño, la ducha, pero no, Ya, para tomar no. Es muy salobre, muy salobre. muy No es lleno de recomendable. agua. Aunque de Ya, repente hay gente que sí toma agua de la llave. Hay personas que sí toman agua de la llave. ya, Pero no, yo no me acostumbro al sabor. ya. No, no puedo. Mire, no, es que la otra vez nosotros fuimos con... Hola, Fernando. Nosotros fuimos Hola, profe. a... Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Hola, Oh, hola. Fernando. fuimos con mis familiares a La Serena para allá, después sigue Coquimbo ¿Sí? y, y mi cuñada tomó agua de ahí y no le jodió el tiro, pues, Sí, fue a parar a la urgencia. sí, sí. Acá una colega que viene de Tirúa le pasó lo mismo. Ella Mm, es de Tirúa y llegó acá y no conocía y tomaba agua de la llave y igual estuvo enfermita del estómago como sus buenos días, una semana más o menos. ya, así Sí, no, que cuando acostumbrarse al agua de bidón nomás. de bidón nomás. Y esa Sí. la compran ustedes prácticamente, Hay, es como la luz, eso. sí, más o menos. O sea, hay dos formas de comprarla porque son bidones de 20 litros y está la Ya. forma de ir a comprar al supermercado. En los negocios también venden y también hay Mm. como pymes así que se dedican a repartir el Ah, agua. ya, ya, Así en camiones de 3 cuartos, cosas así. Van, uno claro. los llama y llegan con el agua. Como el gas aquí. Sí, es como el gas, así mismo. Mire, qué interesante porque... Y se va desarrollando un asunto ahí, chuta. Sí. Pero igual es complicado aquí Calama porque es como, yo siempre digo que es como zona de sacrificio.
porque aquí el agua está contaminada, el aire está contaminado, el sol es muy fuerte, los rayos UV son muy fuertes, uno Ya, está, no sé, 20 minutos, 15 minutos cuando no está acostumbrado al sol y se mm, quema enseguida, o sea, se quema ya, enseguida. La visión también acá, el reflejo de la luz solar es mucho más fuerte. De hecho, yo llegué mucho aquí más a fuerte. Calama como el 2020 y tuve que Ya, empezar a ocupar lentes porque no, el reflejo del ya, computador más el reflejo del sol me hizo súper mal. Y así, pues, el aire de acá que sale de la mina donde hacen las tronaduras ya, contamina toda la ciudad, toda la ciudad. De hecho, uno puede ver como los desechos minerales, ujú, que de aquí le llaman tortas, porque hacen unas montañas gigantes que parecen tortas, donde ya, trabajan esos camiones gigantes, y ya, ahí están al lado de la ciudad, están a menos de unos 5 o 6 kilómetros de la ciudad y uno los ya. alcanza a ver. Chu, No, sí, es una zona difícil, difícil. complicada, complicada. Sí. Mire. Bien, hoy día juega el Colo, no sé si lo transmiten, ¿ah? Con el Boca. Ah, ¿verdad? Pues sí, Sí, le habían pegado a la hincha de Colo-Colo los del Boca, o les ya. querían pegar, algo así escuché, en el estadio. Los del Colo siempre son buenos para jugar aquí, pero rara vez afuera, ¿ah? Voy a Uh, herir susceptibilidades probablemente. Bien, vamos a dar inicio, ¿les parece? ¿Qué tal? ¿Cómo está Jairo? Jairus. Bueno, ahí estará presente. eh, en algún minuto vamos a volver al lunes, pero mientras tanto va el martes porque tenemos esta cosa de que yo estoy haciendo clases también los martes ahí. Buenas tardes, voy. Ya, perfecto, perfecto, Jairus. Sin problema le voy a poner aquí, sin problemas. Sin problemas. Vamos a iniciar entonces esto para generar ya. Víctor, ¿qué tal? Cadecop, Cadecop. ¿Cómo está Cadecop? Cadecop. Colegio Adventista de Copiapó presente. Nada más. Cadecop. Bien, bien. Bien, vamos a iniciar esta Perdón, actividad. ¿Les me parece? demoré en la 11, disculpen. No, tranquilo, yo también. Estamos iniciando ahí a las 7 esta cuestión. Vamos hasta las 9, pero como hoy hay partido, terminamos quizá unos minutos antes. Eh, bien, vamos a tener una oración, ¿les parece? Oramos entonces, Padre, gracias por darnos salud y vida esta eh, tarde, noche ya de martes. Agradecer a los colegas que de a poco van conectándose. Oramos para que tú puedas apoyarles, acompañarles también, los que van de regreso a casa. Favorécenos en este rato que estaremos juntos, indagando, pensando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros nos corresponde ya prácticamente esta es la... entiendo que ya casi terminando conmigo, después viene algo con el profesor Jonás que agarran el trabajo final y se acabó. Lo que implicaría, como les comento por allá por mayo, perdón, mayo, agosto, hola Marcela, en agosto ya estarían terminando. Ahora, yo soy de la idea, ahí ustedes, no sé, harán algo como para, con la nota final, con el profesor, algo les va a pedir el profesor. Ahora, mi asunto está en que yo soy de la idea de una graduación. Ahora, a mí eso podremos dialogarlo, conversarlo. Me imagino que ustedes en alguna medida lo pensarán, esto o lo hacemos aquí en la UNACH o lo hacemos en Santiago, que sería como el lugar más céntrico, ¿no es cierto? Y ahí vamos a conversarlo en algún momento con ustedes, con las autoridades, para que podamos tener un asunto, ¿ya?
Por de pronto es la parte final ya. Y eso es lo bueno que tiene todo esto. Y ahí van cerrando ustedes un ciclo como ya con otro título que no está mal, ¿ah? No está mal. Entre historia y filosofía no va mal, ¿vale? Algunos, teología y Eh, filosofía. ¿Hay alguna Teolo- fecha prevista No, para esa graduación no, o porque es solamente los una gastos, buena idea todavía? primero hay que pensar que ustedes con el otro profesor tendrán un trabajo final, ahí tenéis que poner una fecha de entrega. La clase puede terminar en agosto, pero a lo mejor ustedes pedirán una prórroga para entregar un trabajo, y ahí hay que fijar y poner la última nota, y nosotros decimos, aquí están todas las notas, aquí están toda la gente aprobada, que ha cumplido el periodo, ahora nos disponemos a generar eso. Pero la idea es que sea algo interesante, ¿no? Una graduación que sería la primera graduación de la universidad en este contexto de una figura de un postítulo en filosofía, ¿ya? Algo novedoso, nuevo. Bien, nos corresponde una materia, digamos, Disculpe, profesor, sí, Marcela, ¿qué tal? ¿cómo está? Disculpe, profesor, que lo interrumpa, Bien, ya que usted estaba hablando de información súper sí, importante. sí, Bueno, yo sé que mi caso es particular, pero yo no pude ir a Chillán en el verano porque estaba con licencia de postnatal. ¿Y sí, qué pasa sí, con esos trabajos? ¿Cómo me pongo al día? Porque yo de ahí a todas las clases he participado. Entonces sí, mi pregunta es, ¿cómo lo hago para ponerme fácil. al día en O esos trabajos usted, que hicieron? antes que nos vayamos un rato más, en el chat me pone, Héctor, me faltan estas materias, pap, pap, y yo converso con los profesores. Y ellos le van a mandar Ya. un documento, usted tendrá que hacer algo, ¿ya? Sí, Eso porque yo conversé en con el el verano, director y él, en el verano claro, le falta solo con 2 profesoras nomás. ya, sí, porque yo hablé con el director y el director me dijo que yo no podía ir a estas clases porque yo estaba con licencia, entonces Claro, yo quedaba excluida de visitar, pero correcto, no, obviamente no se eso tiene preocupe. un, Yo hablaré con la profesora Rosario mañana y con la profesora Gisela mañana, ¿ya? Usted, ya, muchas Marcela gracias. Morgado, Morgado, ¿sí? Morgado. Usted me lo recuerda antes de que nos despidamos, y yo mañana en el WhatsApp que tenemos, usted me lo recuerda y me envía su número, su correo electrónico, su número telefónico, y yo se lo reenvío a las profesoras, ¿ya? Ya, muchas gracias, disculpe que haya interrumpido la clase. No se Muchas gracias, preocupe, profesor. colega, si para eso está la cuestión también, ¿vale? Vale. Nos corresponde una materia que se llama epistemología. La verdad que es una materia muy interesante, a ratos también muy aburrida, ¿ya? Pero tiene de suyo darse, darse con un par de cosas interesantes, ¿ya? Yo me recuerdo que en el doctorado, en las áreas de materia, me tocó epistemología 1, epistemología 2 y epistemología 3, ¿ya? Que son mi especialidad en el área de epistemología y filosofía del lenguaje. Entonces, me llama la atención de que esta idea de una pregunta por una epistemología. Iván, ¿cómo está Bernal? No lo había saludado, disculpe. Es un concepto que vamos a ir desarrollando. Profesor, un gusto saludarle, disculpe que le interrumpa, pero un gusto saludarle, un gran abrazo. Ya pues, igual, del mismo modo, del mismo modo. Mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, para entendernos inmediatamente. Nosotros tenemos ocho clases, 7 ya. Usted es capaz
usted lo que me va a ser lo siguiente, para que tenga inmediatamente su nota. O sea, termina la clase octava y usted ya tiene su nota. Para que no aparezca usted entregándome trabajo después, porque después le aparecen otras actividades y queda en la noche de los tiempos. Lo que va a hacer usted va a desarrollarme, y me lo va a enviar por correo, un toque ahí, un resumen, mire, resumen, no digo síntesis, se sabe la diferencia entre un resumen y una síntesis, ¿no es cierto? Un resumen de lo que nosotros vemos en cada clase. Un resumen y una aplicación didáctica, nada más. ¿Ya? El profesor tocó este tema y esto en la parte didáctica puedo hacerlo de esta manera, nada más. Como en la clase octava yo les tengo que dar la nota y toda esa cuestión, esa no cuenta. Cuenta la de hoy, 7. ¿Vale? 7 clases, usted me envía todas las clases, me envía su resumen. Me lo enviará el lunes, ¿ya? Los lunes de cada semana me lo envía si yo tengo tiempo para corregirlo, para mirarlo, para entregar después un diálogo con eso. Y de esa manera termina las 8 sesiones, usted ya tiene su nota. ¿Me capta? Se lo puedo hacer más complicado, ¿eh? Pero oye, no tiene ni un brillo eso, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a avanzar un poco en esta vorágine del tiempo y de las sazones, y de etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos preguntamos sobre epistemología, lo primero que estamos pensando es que esta palabra, tan hermosa, por cierto, viene a darnos una mirada, una visión, pero ya con aditamentos, con herramientas que son un poquito más, y aquí viene el concepto, disciplinar. Un poquito más técnica, ¿ya? La pregunta por una epistemología es más disciplinar, es más técnica. Conlleva necesariamente una expresión, que no es menor eso, una expresión teórica, ¿ya? Claro, conlleva una expresión teórica, al mismo tiempo que se distancia necesariamente de las concepciones, de las concepciones sensibles que nosotros podamos tener ante un fenómeno. Esta idea epistemológica conlleva eso que se llama conocimiento, ¿ya? Recuerda que eso lo vimos en epistemología. Conocimiento verdadero. Pero ese conocimiento verdadero, esa expresión teórica que se determina ahora como conocimiento verdadero, se distancia del conocimiento que uno recoge en la experiencia cotidiana, se distancia de esa expresión de conocimiento que conlleva una concepción casi homérica, es decir, narrativa, casi imaginativa, casi fantástica. Cuidado, que la expresión de la fantasía tiene un rol en las expresiones del conocimiento en Aristóteles. Pero aquí la expresión de la epistemología establece un criterio no menor. El criterio donde la expresión de lo verdadero que conlleva ahora una directriz teórica con una herramienta disciplinar se distancia del conocimiento universal,
de ese conocimiento universal que es un poco distanciado, un poco distante, ¿ya? Y se hace un poquito más específico, ¿ya? En efecto, se hace más que un poco, se hace específico, ¿ya? Entonces yo podré tener un conocimiento del clima y ese conocimiento del clima establecerá una concepción geográfica de un territorio. Estableceré que la figura de la presión atmosférica cumple un rol, como decía Pascal, en el fenómeno interpretativo de el viento, la figura, ¿no es cierto?, el rol de la luna que genera en la pleamar algunas concepciones que son determinantes en los ciclos. Entonces el conocimiento se va haciendo más específico, más técnico. La pregunta por la epistemología es, desde luego, ya un conocimiento más específico, distanciándose de lo universal, que es precisamente la concepción general que tenemos todos respecto de algo. ¿Conocemos algo de algo? En efecto, nuestro conocimiento es, como diría Platón, doxológico. Ya es una opinión que se va construyendo por el solo hecho de que mi existencia está allende a la figura. Puedo decir que ese es un árbol que da manzana. Podría incluso distinguir el tipo de árbol, incluso si tiene hoja caduca o perenne. Pero eso no es un conocimiento de botánica. Eso es la figura universal del conocimiento que tenemos por situarnos en una representación de tiempo significativa, advirtiendo los fenómenos que nos rodean. Por lo tanto, lo epistemológico conlleva un saber disciplinar, una concepción técnica, una expresión teórica y una determinación lingüística que va caracterizando ese conocimiento. ¿Sí? ¿Sí? Que le llamamos conocimiento verdadero. Yo no sé, ¿eh? Yo hasta el minuto no sé nada. Pero se distancia de esa opinión, como dicen los antiguos, que se distancia de ese conocimiento universal, que no es disciplinar, pero conoce el arte del fenómeno, pero no la profundidad, ¿ya?, del mismo, que es capaz de distinguir la materia, pero no conoce sus propiedades. Porque cuando conozco las propiedades entiendo la función de la materia. ¿Sí? Entonces, ese elemento, la epistemología lo tiene de suyo como un elemento distintivo. Adorno, Habermas, seguramente ustedes conocen esos autores, qué duda cabe, ¿ya? Paul Ricoeur, que corre por otra línea, pero es también muy interesante. Popper. Tienen algunos elementos, fundamentalmente los dos primeros, Adorno y Habermas, construirán unas marcadas concepciones teóricas respecto a la epistemología. ¿Ya? Adorno, ¿ya?, que corresponde a la escuela crítica, ¿no es cierto?, la escuela de Frankfurt, tiene como característica fundamental en su epistemología de las ciencias sociales, así se llama su libro, conlleva necesariamente una pregunta respecto a la relación que tiene la cuestión de la epistemología
con la experiencia del conocimiento. El conocimiento, ¿ya? El conocimiento es una construcción. Es una construcción. ¿Ya? Una construcción. Una construcción que se elabora en el ámbito, aquí viene lo interesante, de lo cotidiano. Para Adorno, el conocimiento no es una expresión que se da desde la perspectiva o desde la figura de una representación abstracta de la realidad. La realidad es la cotidianeidad. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el pensamiento aristotélico, Aristóteles, que corre por la vía de lo natural, Aristóteles tiene un problema. En el texto sobre el alma o de ánima, Aristóteles va a darle mucha vuelta a cuál es la perspectiva del movimiento. Los animales y los hombres se mueven por mor personal o son movidos por otro. Ahora, figúrese que esa teoría del movimiento, que curiosamente viene desarrollada por por Aristóteles en el pensamiento sobre el alma, Ética Nicómaco, Ética Eudema y sobre los animales, curiosamente no está desarrollada en el gran texto aristotélico de el Organon de Aristóteles, donde están los tópicos, la interpretación, la concepción lógica del entendimiento, sino que este elemento de Aristóteles que va a desarrollar fuertemente el pensamiento medieval escolástico, va a chocar fuertemente con una perspectiva en relación a los orígenes de la ciencia moderna. Porque en los orígenes de la ciencia moderna hay un elemento que Aristóteles nunca concedió en su mente. El rol del vacío, por ejemplo. Él creía que la figura del movimiento que ejercen los seres humanos o los animales está determinada por una concepción a veces histórica, pero la concepción homérica de la historia, o sea, imaginativa. Él creía que también tenían una concepción poética, más que poética declarativa, ¿no es cierto? Y él creía que la figura del movimiento se construía fundamentalmente por lo que los autores antiguos, los clásicos, habían planteado. Es decir, o se construye del alma, el alma aparece como motor, decía, ¿ya? En ética, perdón, en el Tratado sobre el Alma, me parece que en el parágrafo 402, por ahí. Ahora, fíjese que en ese contexto, el movimiento, dice, lo provoca o el alma en su interior, o el movimiento se produce por las partículas del aire, o es el fuego, o el alma es el fuego. Como quiera que sea, para Aristóteles no existe la figura del movimiento como acontecimiento autónomo de los sujetos, porque los sujetos no tienen un movimiento autónomo, porque si tuvieran un movimiento autónomo son dioses.
Entonces, el movimiento estaba circunscrito a una figura de que yo me muevo porque otro elemento me hace mover. Y recuerden la teoría física de que la figura de la aceleración estaba determinado por la figura de la fuerza, ¿ya? Cuando aparece los orígenes de la ciencia moderna, Aristóteles, que no considera el vacío, ¿ya? No concebía las concepciones euclidianas de la geometría, pero la concepción de la epistemología se va a determinar, curiosamente, en la modernidad como una renovación de la mente. Lo que se necesitaba era renovar la mente, cambiar los enfoques, estructurar otro paradigma, ¿ya? La epistemología tiene como sentido focal una reestructuración de la concepción paradigmática, cómo se produce el desarrollo del conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento es un proceso. Para los efectos de esta clase, el conocimiento será siempre un proceso. El conocimiento no corresponde a una concepción estática. El conocimiento es una determinación que se construye y elabora por los distintos contextos en los cuales el sujeto se desarrolla. Es un elemento a considerar. Es decir, el conocimiento es una expresión, una elaboración que está determinada por los distintos factores que juegan en ese proceso. Por eso Adorno establecía que el conocimiento no se da en una esfera, en un proceso. Si bien es cierto, en la figura del ámbito matemático, que vino a tomar muy, muy fuerte, que se vino a hacer, a determinar bajo el concepto de modernidad, la figura de la matemática, la figura de la física, vinieron a darse como por grandes doctrinas que establecen el cambio paradigmático de la concepción metafísica. Ahora, para este recurso, lo que se necesita es un cambio de mentalidad. Aristóteles no quiso tener el cambio de mentalidad, por eso no consideraba ciertas cosas. Pero en el ámbito del pensamiento moderno, el cambio de mentalidad es determinante para establecer que la figura del conocimiento puede darse de distinto rango, de distinta manera, de distinta concepción, ¿ya? Y es la crítica que hace Habermas en su teoría sobre la epistemología de las ciencias sociales. Para Habermas, la figura determinante de una hermenéutica universal, es decir, que solo existe una interpretación general de todo tipo de fenómenos, el aspecto racional. Este elemento es, curiosamente, complejo y difícil para las otras disciplinas como las que no sean de carácter natural. Es decir, si Habermas se queja de que solo existe una hermenéutica universal, es decir, lo escribo aquí, una hermenéutica, ¿ya? Que es fundamentalmente universal. Esto quiere decir que solo la ciencia
puede adquirir un determinado conocimiento verdadero, la queja de Habermas es: no se puede hacer eso. No se puede circunscribir la figura del conocimiento bajo, bajo solamente una concepción o representación de la realidad. Es más, la epistemología conlleva necesariamente un cambio de mentalidad, un cambio de postura. Recuerden, Aristóteles cree que la figura de el movimiento no era posible para el hombre en particular, sino que el hombre se movía porque otro ente lo movía, un ente agente. Pero curiosamente, cuando aparece la figura del movimiento como un acontecimiento particular, ¿ya?, que está situado en las características anatómicas del ser humano, ¿ya?, y curiosamente es la perspectiva del movimiento en la figura estoica, por ejemplo, según Pollens, el concepto del movimiento es determinante para desarrollar la concepción cosmológica de la realidad y la representación del mundo estoico. Curiosamente, Aristóteles no lo menciona, no lo desarrolla, no lo construye. Por lo tanto, la perspectiva del conocimiento exige del sujeto a veces un cambio paradigmático, un cambio de paradigma. ¿Qué podría significar eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa un cambio de paradigma? ¿Qué intenta representar? ¿Por qué un cambio? ¿Qué implica un cambio? Una revolución, según Thomas Kuhn. Oh, muy bien. Un cambio es una revolución. Bien, es una revolución. Recuerden que la tesis de la revolución de las masas es precisamente el grito de una expresión también revolucionaria en algún sentido. Pero desde el punto de vista kuhniano, como usted bien dijo, no más que el autor también se llama Samuel, es cierto. Y un paradigma, ¿qué es lo que es? ¿En qué consiste un paradigma? ¿El paradigma es circular o es elíptico? Pareciera ser elíptico. Sí, señor. Sí, señor. Va cambiando con el tiempo, se van repitiendo algunas cosas. Claro. El paradigma exige necesariamente un cambio. Es decir, cuando nosotros hablamos de epistemología y hablamos de conocimiento, estamos hablando necesariamente la exigencia fundamental es una transposición, dice un autor, una transposición de la mente. ¿Ya? Y esto es, por ejemplo, Claudio Ptolomeo. ¿Recuerdan a Claudio Ptolomeo? ¿No recuerdan? ¿No? Sí, se recuerda, se recuerda. Bien. Don Claudio Ptolomeo, que vendía piñones en la feria, ¿no? ¿No? A 1500. Don Claudio Ptolomeo, claro, pero por cierto, él está concentrado fuertemente
en una concepción de mundo geométrico que tiene una concepción lógica para él. Pero Aristarco de Samos, ¿sí? Aristarco de Samos, él ya había pegado el grito respecto de la figura de que esa interpretación debe estar configurada bajo la idea de que el Sol es más determinante y Copérnico va a recoger lo que Aristarco de Samos no desarrolló. Y curiosamente, el que perfeccionará esa figura será Kepler. Es decir, la epistemología significa también un desarrollo sistemático de los procesos de los modos de aprendizaje, de los modos de entendimiento, una figura de adecuación del conocimiento. La epistemología conlleva una elaboración, una construcción del proceso del conocimiento, ¿ya? No aparece esto como una cuestión así espontánea. No, en el ámbito epistemológico es una elaboración sistemática, no sistémica, sistemática del proceso. Y ese proceso va invitando a generar esas revoluciones, esos cambios paradigmáticos que van, como dice Bietenfeld, dando una nueva transposición de la mente, un nuevo giro copernicano, como dijo Kant en su momento. Y esos giros se hacen necesarios para la figura de los procesos del entendimiento, ¿ya? Y para la epistemología, este es un elemento importante, es decir, entender el conocimiento como un proceso, ¿ya? Y este proceso lleva al sujeto a enunciados, a concepciones teóricas. Si nosotros miramos el texto, ¿no es cierto?, no menor de Aristóteles, el órganon de Aristóteles, y confrontamos el texto de Aristóteles con el de Bacon, que se llama Novum Organum, bueno, da lo mismo. ¿Ya? Lo que está haciendo a Aristóteles es dándonos una concepción general del conocimiento versus Bacon, que quiere darnos una concepción del conocimiento particular. ¿Cómo se llama eso? De lo general a lo particular y de lo particular a lo general. La cuestión de la... Correcto. Cuando aparece Bacon en la historia, él aparece advirtiendo que se traba en su primer libro en una pugna brutal con ¿cómo se llama? Con Aristóteles, pero fundamentalmente a que las figuras de establecer un criterio por conocimiento universal necesariamente se cae en la demagogia, en el criterio de una demagogia de la imaginación o de la fantasía. A diferencia de que la concepción del conocimiento
desde lo particular invita necesariamente a una analítica, invita necesariamente a una descripción, conlleva en su aditamento una figura empírica. La figura general del conocimiento natural que Aristóteles había propuesto y que se había hecho fuerte, grande, con la escolástica, conlleva, sin embargo, una postura del conocimiento de carácter general, todavía general, aunque natural, es decir, ya no imaginativo, ya no enunciativo o declarativo o narrativo. Ya recuerden que la figura homérica, la figura de Hesiodo, en alguna medida la figura de estos grandes bastiones del pensamiento Heródoto, habían construido, habían desarrollado una concepción del conocimiento que ya está en abierta oposición uno del otro, pero Bacon va a dar una distinción. El conocimiento es necesariamente una elaboración de una relación particular que el sujeto tiene con los fenómenos, y desde allí se va atendiendo y elaborando una conexión, a veces sin Gerson está diciendo que recién viene llegando a casa. Bien, bien, bien. Díganle que bien, que no importa, que se conecte cuando pueda, ¿no? Ese conocimiento particular que va teniendo descriptiva y analíticamente una correlación con otros fenómenos, y eso es el gran descubrimiento de Bacon, es que cuando nosotros conocemos de modo general, el conocimiento se hace una elaboración y una construcción narrativa que va entregando, si bien es cierto, herramientas que no van sino solo describiendo el fenómeno, pero con el conocimiento particular, lo empírico, que será tema de David Hume, concentra ahora la posibilidad de un método que se determina fundamentalmente como un correlato, como una expresión de conocimiento que trasunta en un cambio paradigmático otra vez de los fundamentos del conocimiento. El conocimiento no aparecerá como un elemento universal, sino que curiosamente es la elaboración, es el proceso, es el relacionamiento, es el análisis, pero es también la síntesis. Con el conocimiento aristotélico que inundará todo Occidente, la figura del conocimiento se hace declarativa, se hace enunciativa, y por lo tanto todavía cabalga en una figura lingüística o de una figura hermenéutica que queda como descriptiva nomás, descriptiva, como enunciativa, y en el otro queda como una concepción empírica. Fíjense que estas dos concepciones de Bacon versus Aristóteles tienen una relevancia, porque los métodos hoy en día, los métodos que nosotros tenemos para alcanzar, los métodos de investigación o para desarrollar la concepción epistemológica, le damos fuerte énfasis
al método cuantitativo. Pero curiosamente, al método cuantitativo, pero curiosamente, hoy en día hay un consenso en donde lo quanti y lo quali son determinantes para gestar el conocimiento, para desarrollarlo, ¿ya? En ambos se produce una yuxtaposición de mundos que tienen que converger y no diverger. Y ese es un elemento que en Occidente, por lo menos desde el punto de vista epistemológico, Adorno y Habermas quieren criticar, ambos, claro, desde la escuela de Frankfurt, ambos desde la escuela crítica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes, apreciados colegas? Díganme. Por lo silencioso que están mirando el partido del Colo. Y yo estoy hablando aquí. Estamos contigo, Héctor, estamos contigo. Aquí atentos, muy atentos. Ya, pero me van contando cuando empiece el partido. Porque en última Sí, instancia estamos en casa. me hace un poco, a ver, no de ruido, pero sí, a ver si me ayuda a clarificar un poco la idea, porque para Aristóteles el conocimiento sigue siendo un concepto filosófico, un concepto metafísico. Pero resulta que para nosotros el conocimiento, más que metafísico o epistemológico propiamente tal, es, a ver, actualmente el conocimiento deriva o se desprende de lo que ciertas ciencias Ujú, van, entre comillas, descubriendo, ujú, ¿ya? eh, basado en lo empírico, en lo que se logra percibir. Entonces, eh, ¿dónde está la conexión entre lo uno y lo otro? ¿O será que Aristóteles y en este caso Bacon o Habermas están muy contrapuestos el uno del otro? Me quedó ahí esa idea dando un poquito de vuelta. Ujú. Ah, claro. Aristóteles, recuerden en las clases de metafísica, Aristóteles decía que el maestro de Aristóteles, Platón, decía, oye, el conocimiento es una expresión que se da solamente a través eh, del, de la dianoia, decía, ¿ya? De la dianoia, ¿recuerdan? Del conocimiento, del pensamiento, de lo racional. Y Aristóteles le dijo, mira, es cierto que se da de esa manera, pero también de la figura de la estesis, es decir, de lo sensible. ¿Recuerdan? ¿Van recordando? ¿Ya? Entonces, el que va a unificar esto será Kant. Pero recuerden, hay un elemento que nunca se supo, que nunca se pudo superar, y Occidente no lo superó jamás hasta el día de hoy. Y que no vino, curiosamente, por vía del conocimiento, sino por vía de la teología. Por vía de la teología, nuestro buen amigo Agustín, en su ciudad de Dios,
él va a establecer que en la realidad, o en lo real, que yo creo que la palabra es lo real, no la realidad es una construcción de la cabeza, en lo real operan dos agentes, la Civitas Dei, los hijos de Dios, los hijos del mal, y conviven en esta realidad, y este elemento nunca ha sido superado por Occidente. Y Occidente siempre tiene en esa traslapada figura del entendimiento este miramiento que desde la postura de el conocimiento como una concepción empírica, metodológica, siglo XVII, lingüística, siglo XIX, ¿ya? Hasta llegar hoy en día a la filosofía analítica, que se circunscribe en la teoría del discurso, nosotros encontramos que Bacon quiere decirnos el conocimiento es un producto de una cuestión particular, de una relación que yo tengo con un particular, sea cualquier cosa que nosotros queramos hacer, el conocimiento está en una relación que yo tengo con un particular, no con un universal, porque el universal se me vuelve abstracto, se me vuelve etéreo, y para hacerlo tangible yo tengo que echar mano de lo que yo estoy queriendo borrar, que es la figura fantástica o la figura imaginativa, la concepción narrativa, ¿ya? Pero Aristóteles no puede desprenderse de esa cuestión, porque Aristóteles no quiso cambiar en su mente esa figura que en alguna medida los filósofos de antes de él estaban intentando hacer, dando la pregunta, por la pregunta del movimiento, o nosotros somos autónomos y nos movemos como queremos, o el movimiento que tenemos nosotros está circunscrito a un ente, agente que nos mueve y nosotros no tenemos autonomía. Si tenemos autonomía, el movimiento se desarrolla, entonces todo lo que significa fisiología, todo lo que significa conocimiento, matemática, es una concepción de autonomía. Y si la figura del movimiento depende de un tercero, la figura del conocimiento también es de un tercero. Entonces, el ámbito que Bacon está contraponiendo a Aristóteles tiene que ver con la medida de que el conocimiento es una construcción, es una elaboración que usted puede hacer de manera autónoma, que puede desarrollar a través de una correlación particular que tiene con el fenómeno de estudio, no con los elementos que están determinados por un ente que es universal y del cual usted tampoco tiene cierta autonomía. Entonces, hay una distancia sideral en esas dos concepciones, ¿no es cierto? Que hoy en día, curiosamente, nosotros hablamos de el conocimiento de las ciencias naturales, ¿recuerdan? En el siglo XIX, el conocimiento de las ciencias naturales con Dilthey, que hacía la diferencia, ¿recuerdan? Hacía la diferencia entre el conocimiento que está circunscrito a las ciencias naturales, es decir, un conocimiento que requiere un método y por lo tanto es explicativo, y el conocimiento del espíritu, o las ciencias del espíritu, que es un conocimiento ametódico. Pero curiosamente esas ciencias sociales que se van a desarrollar en el siglo XIX, que es la pregunta por el sujeto, curiosamente hoy en día se traban en las ciencias humanas, ¿recuerdan? No nos equivoquemos, existen ciencias naturales, la química, la biología, etcétera, la física,
ciencias sociales, y hoy en día existen ciencias humanas. ¿Y en qué consisten las ciencias humanas? Están centradas fundamentalmente en el uso de la tecnología para el desarrollo y análisis y el favorecimiento del ser humano. ¿Ya? ¿Cuál es? La economía, la antropología, la psicología, ¿ya? Que están centradas en el estudio, pero curiosamente esas ciencias humanas se vuelven hacia la figura del análisis de ¿qué cosa? De las variables, ¿recuerdan? Y ese análisis de la variable, ahí se pone un poco medio complicada porque las variables pueden ser, las variables no son necesariamente cuestiones racionales. Las variables pueden ser perceptivas, sensitivas. Curioso. Y esas variables perceptivas y sensitivas, que es precisamente una ciencia social, queda determinada ahora como un criterio de objetividad bajo la figura de la estadística. Entonces, ahí entre ese elemento que no es menor, insisto, entre la continuada concepción de dualismo, la tensión dualista entre ciencias sociales y ciencias naturales, las ciencias humanas vinieron a ser el verbum interius, ¿no? El mediador entre estas dos cuestiones, ¿ya? A mí me parece que es un elemento no menor. La búsqueda del conocimiento llevó al hombre a entrar en esa esfera. ¿Alguien tiene otro planteamiento? ¿Otro comentario? Jessica, ¿qué tal? Gerson, ¿cómo va? Cristian David, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, profesor. Yo recién llegando a casita, pero me conecté No se inmediatamente. preocupe, no se preocupe, colega. Aquí esto es refome el martes teniendo esto, pero es lo último que les queda, ya después ya viene otra cosa más interesante. ¿Cierto, Fernando? Aquí hay que ser estoico, ¿no? Fíjense que esto no es menor porque nosotros fíjense, nuestros alumnos tienen en tercero medio, yo no sé si está eso todavía, nuestros alumnos en tercero medio tienen una cuestión de carácter interesante. Son alumnos humanistas, yo no sé si está de la rama humanista o de la rama de las ciencias. Yo hasta el día de hoy nunca supe qué quería decir eso, ¿eh? Las dos son ciencia. Recuerden que ciencia es conocimiento, ¿recuerdan? Ciencia es ante todo conocimiento. Y cómo nosotros hurgueteamos o desarrollamos el conocimiento, cómo lo hacemos, es una manera de situarnos en una característica de la ciencia. La ciencia tiene distintos rostros, ¿ya? Oiga, me da un segundo para echarle un palito al fuego, ¿ya? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sergio Cabeza. Sergio Cabeza. Tiene buen nombre y buen apellido, ¿eh?
Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Estás con tu papi? ¿Ah? Te veo ahí con tu papi. Estoy con mi papi. Ah, tu papi Jairo. Oye, ¿y tu abuelito Daniel, cómo Perdón por está? eso. Perdón, que quería hace rato hablar y saludar. Está bien, que salude nomás. Oye, Sergio, ¿y tu abuelito Daniel, cómo está? El tata Daniel. Así que de Tata Quiques también. Ah, así se llama, tata Quique. Le dice aquí que sí. Ah, ¿sigue en Calama? Sí, está Calama. Ah, dale un abrazo de mi parte cuando tú lo veas. Dile, tata aquí que el profesor Víctor le mandó un abrazo. Ok, Vamos. ¿Están ahí? ¿Se fueron? No, profe, No, aquí bien, estoy pendiente. bien. está Excelente, excelente. Pero me quedó muy, muy, muy claro, Jairo. estamos aquí. Bien, gracias, gracias. Esto que nosotros estamos diciendo, ¿qué es? ¿Qué es? La pregunta que se consultaba fundamentalmente por lo epistemológico, ¿ya? Vino a ser ahora la pregunta que se consulta fundamentalmente ya no por los alcances de la naturaleza o los alcances de la razón, si yo quiero entenderlo así, la pregunta por el desarrollo de la razón, como lo decía Platón, o por la relación que existe entre la razón y los sentimientos, como decía Aristóteles, o la sabiduría que conlleva todos los alcances del desarrollo humano, como decía Agustín, o la razón a expensas de toda cosa, Kant, sino que ahora la pregunta por el conocimiento conlleva necesariamente el desarrollo por la pregunta por el entorno. Cuando nosotros, por eso la epistemología conlleva necesariamente una pregunta por el sujeto, pero ese arraigo del sujeto en su entorno, esa pregunta del sujeto que se construye, que se elabora fundamentalmente con el acento no menor. El acento de la pregunta que es ya desde luego una novedad. ¿Cuál? La pregunta por el entorno. En esa epistemología del sur, de Sousa Santos, es la pregunta que es la elaboración y la construcción por la descolonización y es la pregunta por lo propio. ¿Qué de distinto tengo yo que el otro? ¿Ya? Ese otro ahora es ¿quién? Porque ese otro aparecía como conquistador, ese otro aparecía como legislador,
ese otro aparecía con la figura de lo moderno, y por lo tanto un poco impuesto, un poco, ¿no es cierto?, muy ausente de lo propio. Lo moderno es lo impuesto, lo hegemónico. Entonces, y se debe producir la descolonización del conocimiento. Y porque el conocimiento nos viene dado desde una concepción europea, la pregunta latinoamericana, es decir, la pregunta por una epistemología del sur, la colonización o la descolonización del conocimiento europeo, invita a preguntarnos eso que tenemos de peculiar, de identidad geográfica, cultural, ¿es necesariamente una concepción que se traba de forma general en Sudamérica? Yo creo que no. ¿Ya? Aquí tenemos al menos un par de países que hablan muy distinto a una lengua. En Europa sucede lo mismo, pero hay más concatenación en Europa que en Sudamérica. ¿Ya? Fíjense, las mismas figuras de las emigraciones que se han generado, que se han gestado, vienen a dar cuenta de ese fenómeno. ¿Ya? Los cambios estructurales de una política social, los cambios que tienen que ver bajo una concepción de ciertos paradigmas de cómo entender el desarrollo de los sujetos en su estado natural, en su desarrollo natural. La epistemología del sur busca mucho hurguetear por el sentido de identidad, de lo propio, pero eso propio no se da en ausencia del otro. Y el conocimiento no se da en un desarraigo total con el otro. Recuerden que en última instancia, la economía, ¿qué es lo que es? Un acuerdo entre la sociedad. El dinero también es un acuerdo entre la sociedad. Y el gran acontecimiento que mueve toda la sociedad parte por la figura económica. Por eso Marx va a concentrar fuertemente en el capital la figura y el rol de ¿quién? La figura y el rol del hombre, ¿ya? Porque ante cualquier figura, el hombre es determinante en toda estructura, en toda subestructura. Y en este aspecto, la pregunta por una epistemología del sur, por el arraigo de lo propio, de lo latinoamericano, es también el desarraigo que hemos tenido con esa relación colonizadora que, como dice una autora, nos llevaron el oro, pero nos dejaron el oro. Hablando de los españoles que se llevaron el oro a Europa, pero nos dejaron el otro oro, la lengua. ¿Ya? Es decir, hay un asunto de reciprocidad. El conocimiento no viene solo desde acá o desde allá. Hay una concepción del conocimiento que está fuertemente circunscrito en la manera de representarnos la realidad, que duda cabe. Yo no sé en este aspecto qué es lo que, en el caso suyo, ¿qué piensa usted de eso? A ver. Profesor, lo que usted plantea es lo que se conoce como la transculturación, cuando dos culturas se relacionan y cada una hereda un aspecto y otro, y naciendo una nueva cultura, que es lo que vemos también en el arte, con el periodo del barroco, donde se mezcla conceptos católicos con conceptos religiosos indígenas. ¿Ya? Entonces, claro, la frase que usted menciona tiene mucho sentido, porque nuestra visión actual como
cosmovisión filosófica, todo está relacionado con estos conceptos que se heredan de Europa, desde un concepto muy eurocéntrico, pero también hubieron aportes dentro de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Por eso el lenguaje es variado aquí en todo lo que es Latinoamérica. Tenemos un mismo idioma español, pero obviamente que cada uno tiene su riqueza que aporta a cada pueblo que vivía en cada uno de esos territorios. Claro, claro. El ámbito de la pregunta por una epistemología que se construye no puede dar la espalda a la figura de lo cultural, ¿ya? Y por cultura entiendo eso, el cultivo, lo que llevo conmigo y que he desarrollado desde mi nacimiento hasta mi muerte, lo que se llama cotidiano. La cotidianidad tiene esa figura, ¿ya? Por cultura no entiendo el saber. Por cultura entiendo una cuestión de carácter ontológica que tiene que ver con el ser del hombre. Por cultura entiendo todo lo que allende está como antecedente delante de mí y que voy recogiendo en el variopinto acontecer de mi existencia con el otro, a causa del otro, a través del otro, a pesar del otro. El otro viene delante de mí también con su cultura, que se impone, ¿ya? Que a veces se traslapa, que a veces se fusiona, que a veces se aísla, ¿ya? No hay que olvidar de que cuando aparecieron, ¿no es cierto? Cuando aparecen huyendo de Europa en 1600, ¿no es cierto? Y se instalan en los europeos en la Nueva Inglaterra, ellos aparecerá un grupo no menor de hombres y mujeres que se aislarán de todo el sistema, ¿recuerdan? Se van a aislar de todo. Aparecerán cuáqueros, aparecerán otro tipo de hombres y mujeres que aislándose de todo el sistema inventarán también y circunscribirán otra manera de entender la sociedad. Y por lo tanto, aislándose de la gente, construyen y elaboran otro sistema social. Pero en ese aspecto, y van construyendo también otras costras de la arquitectura social. Y así como Foucault no hablaba de la arqueología del saber, hay una arqueología cultural. Y hoy en día la pregunta por el conocimiento es una pregunta que no está ni siquiera circunscrita al ámbito del sujeto, en este caso burgués, o al sujeto intelectual. El conocimiento está situado en un aspecto técnico, sino tecnológico. El chat, ¿cómo se llama ese chat? TPT, HTTP, no tengo idea. ¿Cómo se llama ese chat? Ni lo recuerdo, vale, nadie lo recuerda. Ese chat, ¿sí? Vino a demostrarle en la inteligencia artificial que el conocimiento ya no es una elaboración, ni una construcción, ni una característica. Eso que se había dicho, animales racionales, o el hombre es un ser dotado de lenguaje, ya no es una exclusividad del hombre. El conocimiento ahora también de las máquinas. Y por lo tanto, eso que caracterizaba al hombre, esa epistemología que era del sur o era eurocéntrica, ya no importa. Ahora el conocimiento está en las máquinas. Entonces, la pregunta por una epistemología es el replantearse
de cuáles son los nuevos horizontes del conocimiento. Eso que Bauman había dicho de una sociedad líquida tiene un asunto, porque el líquido tiene eso que tiene que se va adecuando al envase que lo recibe, pero el líquido también tiene otro problema. Jamás se puede poner un fundamento allí donde todo es líquido, porque se hunde, porque no tiene precisamente un asidero. Y la sociedad se está hundiendo en una... Es tanta la figura del conocimiento o de la información con conocimiento que llega al sujeto que aparecieron los fast news, ¿no? Las noticias falsas, y hablan de la postmodernidad, pero qué situación, ¿ya? El conocimiento ahora es también la clara convicción, la clara realidad de que lo falseable es también creíble. Por lo tanto, eso de epistemología, de conocimiento verdadero, ya no es ni tal el caso. Porque lo falseable también es noticia, también es creíble, luego también es verdadero. Y hay que hurguetear, hay que circunscribirse a la posibilidad de decir, no me parece, no entiendo, o como dice Habermas, la facultad, la posibilidad de decir no. ¿Qué piensan ustedes? Díganme. Profesor, por lo menos a mí me da la impresión como, no sé, llevándolo a un plano a lo mejor más de plastilina, a lo mejor por decirlo así, es como que Aristóteles es una gran era y luego vienen pequeños fragmentos de distintos pensadores hasta llegar a nuestro tiempo. O sea, Aristóteles, ¿no es cierto? Está ahí todo lo que es la Edad Media, luego viene Bacon, como usted mencionó, después caemos en las ciencias del espíritu, a lo mejor, hay igual una brecha importante. Y luego viene lo que es la escuela crítica de Frankfurt, pero llegamos a nuestra realidad y nuestra realidad es como demasiado dispersa como para llegar a interpretarla o aglomerarla con un origen quizás epistemológico, aparte que hay ideas, como usted bien dice, que Occidente no ha podido superar, entonces, no sé, es como que llegamos a una aporía casi, no sé. Sí, un bonito lenguaje, una aporía, ¿cierto? Un camino sin salida, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué piensan los demás compañeros? Profesor, yo recordé unos dichos que usted había mencionado del fracaso también del postmodernismo como proyecto, porque hoy día justamente en historia estábamos hablando con tercero medio sobre un objetivo que trata sobre el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Y aparecían ahí, dentro del contenido del currículo, varias propuestas que venían de la ONU y que eran propuestas estaban fundamentadas precisamente en el postmodernismo, que buscaban justamente el, el desarrollo local, ser más cuidadosos con el medio ambiente y todo. Entonces, pero yo decía que, claro, recordar los dichos que había mencionado usted sobre el fracaso del postmodernismo, porque al mismo tiempo la ONU plantea eso como el apoyo al desarrollo local, plantea el cuidado del medio ambiente, ser mucho más cuidadoso, pero al mismo tiempo una de las estrategias que ellos tienen para poder lograr eso es que los países desarrollados ayuden a los países subdesarrollados a lograrlo. O sea, se vuelve con la misma dinámica, o sea, se vuelve a repetir la misma dinámica en donde los países del norte ponen las reglas del juego para los países del sur. Entonces existe ahí esa nota como de dominación, de colonización todavía, que es como una colonización disfrazada de algo bonito, ¿cierto? De cuidar el medio ambiente, del desarrollo local, pero al final nos damos cuenta o por lo menos en la clase, nos damos cuenta que al final seguían el mismo paradigma, ¿cierto? El mismo
la misma forma, el mismo método de funcionar, o sea, que los países de Europa sean los que marquen las leyes del juego y cómo generar el desarrollo local y cómo cuidar el medio ambiente, o sea, como que no le dan la oportunidad a los países subdesarrollados, como concepto económico, ¿cierto?, al mismo tiempo, de decir, oye, nosotros queremos desarrollarnos, pero de esta manera, o sea, queremos buscar nuestro desarrollo local, pero de esta manera. O sea, ¿por qué tiene que venir un colonizador a decirme cómo yo tengo que desarrollarme localmente? Sí. Entonces, yo decía, mucha, el posmodernismo, les comentaba que era una forma de, de mejorar el modernismo fracasado, ¿cierto? Este modernismo que fracasó por la contaminación y la explotación del hombre por el hombre, y que se trató de como de hermosear, o no sé cómo, de dejarlo más lindo, que no desaparezca, pero en realidad sigue con los mismos principios. Sí, sí. Y llevo un estudio que empieza, o una idea que aparece como en 1990 y que la ONU espera que el 2030 se consiga todo eso, y estamos ya a 7 años del 2030. Y vemos que justamente usted, por lo menos en sus dichos, ahí se demuestra que tenía razón, de que el posmodernismo también fracasó y que nunca llegó a Latinoamérica en realidad, y que ya no llegó y no va a llegar tampoco. No, no. ¿Alguien más? Excelente, excelente. ¿Sí? Bueno, a la larga, el conocimiento es un constructo, bueno, social, cultural, dependiente de la época. En este caso, el conocimiento tal como lo veía en un principio los presocráticos, ¿cierto? Luego Sócrates, Platón, Aristóteles, los postsocráticos, los neoplatonistas, era una visión de mundo. Luego pasamos de la época antigua a la Edad Media, donde el concepto de conocimiento mismo cambia. Y se hablaba hace poco hablaba sobre los famosos paradigmas, el paradigma geocéntrico que cambió al paradigma heliocéntrico actual, que sin duda significó no solamente un cambio en el paradigma propiamente tal, sino también un cambio cultural completo, una visión de mundo totalmente distinta. Y en este momento, o sea, incluso si alguien habla de que la Tierra es plana, lo único que causa es risa y burla, a pesar de que el terraplanismo es una corriente que gana más adeptos, pero siguen siendo dentro de todo el grupo una minoría, porque se supone que ese concepto o ese paradigma ya pasó, porque el conocimiento cambió, mejoró, se construyó y se reconstruyó, y tal como lo plantea también Fernando, un concepto que se supone que era la revolución del momento, el postmodernismo, ya pasó, ya pasó. Y a América nunca llegó, porque el conocimiento o el acervo cultural llegó mucho más rápido que los cambios que se esperaban. Entonces es interesante cómo incluso el concepto de conocimiento que tenemos nosotros ahora, post Segunda Guerra y post un montón de otras cosas, donde ya no solamente nos centramos en lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Los bichitos que caminan en el jardín, ahora miramos las estrellas y cómo se comportan y cómo interactúan los agujeros negros, ¿cierto? Y el horizonte de sucesos, que es una cuestión que está a miles o millones de años luz de nosotros, que quizás nunca logremos percibir y tocar con nuestras manos, pero que se transforma aún así en una fuente de conocimiento casi, no sé, que obligatoriamente tenemos que aprender, porque si no quedamos ajenos a lo que no sé, este mismo conocimiento nos exige.
Entonces, bueno, es un constructo, es una construcción que va variando dependiendo de la cultura, la sociedad y el alcance que el conocimiento va teniendo. Sí, en efecto, la modernidad en su deseo de objetivizar todo y plantear a la física y a la matemática como las dos almas gemelas que iban a abrir espacio para el desarrollo de la razón, terminan fundamentalmente encallando en los arrecifes de la técnica, ¿sí? Y en una técnica que dejó al hombre botado, dejó al hombre sin una pregunta por lo trascendente, es decir, sin la pregunta por Dios, siglo XVIII, y después quiso aniquilar al hombre mismo, siglo XIX, porque en el siglo XIX el hombre tuvo que recomponerse a sí mismo, es decir, tanta era lo que la pregunta por la técnica, por la matemática, por la física, por la figura de la lógica, que curiosamente fue, si la memoria no me fue en investigaciones lógicas, precisamente la fenomenología de Edmund Husserl, quien pegó el primer grito diciendo que la lógica tiene algunos problemas graves para la figura de encajar entre el entendimiento y lo real. Pero esa figura de la lógica que Gottfried Frege había conceptualizado como expresión teorética de las representaciones de lo real, nosotros decimos que en última instancia los caballos de batalla, la matemática y la física dejaron al hombre a brazos cruzados, sin la pregunta por la trascendentalidad, es decir, sin la pregunta por lo eterno, por la infinitud. Recuerden que en el relato bíblico del capítulo número 3, verso número 11 de Eclesiastés, ¿qué dice? 3:11, a ver si lo pueden buscar. ¿Qué dice ahí? ¿No? Iván, léalo, a ver. Profesor, sería Eclesiastés capítulo 3. Verso 11. Ya. Dice, todo lo hizo hermoso en su sazón y ha puesto el mundo en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Correcto. Otras versiones dicen, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, ¿cierto? Es decir, esa cuestión, es decir, la eternidad, el hombre se deshizo de ella, se la desgajó con la pregunta por la técnica. La pregunta por la técnica circunscribió al hombre al ente, circunscribió al hombre a lo inmanente, ¿ya? Y incluso con la muerte de Dios, como dice Michel Foucault, también murió el hombre, si es que en caso fuera así, porque al no quedarnos un horizonte trascendental, el hombre tuvo que intentar recomponerse consigo mismo. En el siglo XIX, el hombre se pregunta por sí mismo, está Nietzsche, está Kierkegaard, está Dostoyevsky, está Freud, ¿ya? Y la construcción y el desarrollo de las ciencias
sociales. Es decir, la pregunta por el hombre y qué es del hombre. ¿Ya? Porque preguntándonos por la elaboración del conocimiento, nos quedamos sin Dios y nos quedamos sin el hombre. Porque cuando Dios salió del sistema, el hombre quedó sin rumbo. Y esa es la pregunta determinante. Por eso a mí me llama la atención, que curioso lo que dice Proverbios 1:7. ¿Eh? ¿Qué dice Proverbios 1:7? Proverbios 1:7, nuestro lector. Enseguida, aquí voy, mi estimado profesor. Proverbios 1:7. Esta es de las Proverbios Biblias 1:7. esta es de las Biblias con la hoja bien finita, entonces me cuesta un poquito. Yeah. ¿Lo leo? Ya, Bueno. Proverbios 1:7. Sí. Dice, Ahí. el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense que en ese contexto, la sabiduría, la ukma, ¿no es cierto?, va construyendo y elaborando el principio, ya no desde la inmanencia, sino desde la trascendencia. Es como decirlo de otra manera, como decirlo, era tan inteligente que se juntaba con gente más inteligente que él, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta por la sabiduría desde la perspectiva de la revelación circunscribe al hombre ¿a qué cosa? Hacia lo eterno inmediatamente. Tiene sentido porque si usted mira Génesis 1:14, cuando habla del sol, de las estrellas, ¿para qué era el sol y las estrellas? ¿Para marcar qué cosa? ¿Para qué cosa? Para señorear, dice señorear el día y la noche, pero también para marcar las estaciones, los tiempos y las estaciones. Muy bien. No era en modo alguno para garantizar o desarrollar una cuestión con el ser humano, porque el hombre estaba en ese momento en una clara relación con el Eterno, y la relación con el Eterno situaba al hombre a la eternidad. Por eso las estaciones, esas cosas no tenían ni una relación con el hombre. Es curioso que en ese capítulo el hombre no está circunscrito a las categorías del sol y de la luna que marcan los tiempos de las cosas caducas. No, el hombre está el hombre se relaciona con lo eterno desde lo eterno. Por eso va el sábado. Es notoria esa figura. Y cuando el hombre perdió el horizonte de la figura de lo trascendental, entonces también el hombre perdió la ruta. La pregunta por el conocimiento no solo pasa por una cuestión de carácter, de entender el conocimiento como el acervo de un desarrollo, como dice en el libro La Educación, ¿no es cierto? No pasa por una cuestión de un conocimiento de una materia en particular. Tiene que ver con el hombre, con las características de este y más allá de este mundo y más allá de este mundo. ¿Ya? El conocimiento es una preparación para un mundo venidero, pero desde la perspectiva de lo que nosotros entendemos. Y es por eso probablemente que la figura del conocimiento alcanza patrones que nosotros no conocemos, ¿no? Y a juicio de equivocarme medio y que ya entro en la línea de lo poético, tengo la impresión de que hay ciertos conductos de la corteza cerebral que en este mundo no ocuparemos jamás, la ocuparemos en el otro mundo. Ahí todas las irrigaciones sanguíneas
alcanzarán esos conductos cerebrales en donde quizás otras expresiones sinápticas nos llevarían a otro tipo de realidades que tienen que ver también con otro paradigma, con el paradigma de lo eterno, que nosotros no entendemos, no elaboramos. Por ejemplo, me salgo completamente de lo que estamos hablando y nosotros miramos desde la perspectiva y nos hacemos juicios respecto de Dios, respecto de lo que entendemos por Dios, por lo que leemos por Dios, pero no desde la perspectiva de lo que Dios es, si nunca le hemos visto. Entonces, bueno. Colegas. Y ahí, perdón, sí. Mi amigo, hay que entender que desde la perspectiva de la anterior materia que tuvimos con el doctor Millanao, el conocimiento actual humano sobre la realidad sigue estando mancillado por el pecado. O sea, las iniquidades, como decía el pastor Millanao, han abierto un abismo tremendo, que es el verdadero jorismos, haciendo la comparación con las ideas de Platón, ¿no? El verdadero abismo está dado por el pecado, es decir, todo conocimiento, por muy elevado y profundo que nos parezca, sigue siendo un conocimiento mancillado por el pecado. Entonces hay cosas que nunca vamos a conocer ni comprender hasta que tengamos una renovación completa y total en el momento de la transformación, de la glorificación y que tengamos esa dicha de poder estar observando las cosas como quizá Adán en algún momento las observó. Así nomás. Creo que ahí recién, y aún más allá, como la misma lengua lo dice, vamos a seguir adquiriendo conocimiento de la creación divina, pero no con una mirada o una percepción emancillada por el pecado, y eso yo creo que va a ser maravilloso. Ciertamente, a aquellos que les gusta estudiar, estudiarán con mayor fuerza allá, ¿no? Como liberados, dice, de las ataduras de la muerte, se entregan a estudios, así lo comienza a decir ella, ¿no? Una frases que son muy, muy determinantes y que tienen, por cierto, mucho que entregarnos todavía. Mis apreciados colegas, que usted pueda, entonces, para que nos comprendamos bien, el lunes me entrega, oye, media plana estamos bien, ¿vale? No me va a hacer una cuestión de 3 hojas que ni siquiera voy a leer, ¿me entiendes? Lo que necesito es, miren, esta parte hay que ir descansando ya. Eso. Y me van llegando, me lo van enviando, yo acuso recibo, no, nada más. ¿Vale? Y eso va a ser su nota. No, lo que no me quedó claro es un resumen semanal o un resumen completo de cada semana. Hoy hablamos un tema y el tema está concentrado en la figura de la epistemología en cuanto a epistemología, ¿vale? Entonces, el lunes yo esperaré en el día que usted, don Víctor, me envíe un resumen breve de lo que usted anotó que le llamó la atención y eso es todo. Y después vendrá el otro lunes, el otro tema, lo mismo. ¿Ya? 7 temas. Me tiene 7 temas, un 100. Me tiene 6 temas, un 80. ¿Me capta? Y así. Profesor, ¿sí? lo otro, este video usted lo va a subir a lo mejor para volver a verlo. Sí, queda en un lugar ahí, pues según me contaron. Ya, yo voy a preguntar mejor ahí porque yo no entiendo mucho. Más encima, un compu que no manejo muy bien. Que es un iMac. No lo manejo bien, entonces voy a preguntar, ¿vale?
Es que lo que pasa, mi estimado profesor, es que a mí me encantaría repasar la clase, pero por si acaso los que no tuvieron la oportunidad de participar hoy, Claro, yo pero voy a hablo por mí preguntar, también. sí, yo le voy a preguntar a Yasna para que ella me ayude un poquito para que yo yo sé que hay unos colegas que no pueden porque tienen una reunión. El otro día me dio risa porque estaba hablando con la colega, ¿cómo se llama? Josefa Mauro, le digo, pero es que no, me dijo, tengo reuniones, ahora tengo, ¿cómo se llama? UTP. Yo dije, pero que dígale a la UTP que no puede usted estar, no es que yo soy la jefa de UTP. Sí, Así somos que, dos. Pero, estimado, en el mensaje que envió por correo electrónico, Yasna, la señora Yasna dice: quienes no puedan estar presentes en la clase de hoy podrán revisar la clase grabada, sí, ¿cierto? Está siendo sí, grabada esto en ya este está siendo momento. grabado, esto está siendo grabado A, aquí par- arriba. a partir de mañana a primera hora, dice ella. Sí, Entonces, ojalá que eso pueda sí, ser cada en este semana, cosa minuto, de... claro, en este minuto está siendo grabado esto. Ahora, si esto está quedando en una nube, no lo sé, pero yo le preguntaría a Yasna mañana inmediatamente, ¿ya? Ya, colega. Debería Descanse, ser subido a la plataforma. ya. Descanse, nos vemos Linda noche para el lunes. todos. Notarán que no le voy a dejar lectura y cosas así. Sí, probablemente les envíe algunos textos de adorno, de Habermas que tenga, por si quieren leer alguna cosa en algún minuto, echarle la mano, ¿vale? Vale. Gracias, profesor. Un abrazo grande también para los Ya, buenas compañeros. noches, profe. Nos vemos Buenas el lunes, noches, Dios compañero. mediante. El martes, Linda perdón. noche para todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas Dios noches, chao, bendiga. chao, nos vemos.